Hola, ¿qué tal? En este video quiero enseñarles a calcular ángulos internos de un triángulo en 3 dimensiones. Para empezar, ¿cuál es la diferencia entre una figura en 2 dimensiones y una en 3 dimensiones? Una figura en 2 dimensiones se proyecta en forma plana. Tiene dos ejes, que es el eje de las X y el eje de las Y. Y las figuras únicamente se le conoce el largo y ancho. En cambio, una figura en 3 dimensiones tiene un tercer eje, que es el eje de las Z. Y además de conocer el largo y ancho, también se le conoce la profundidad. Los ángulos los utilizamos en cualquier parte, ya sea para enfocar un espejo retrovisor y tener una mejor vista trasera, el ángulo que debe poseer un avión para despegar y no estrellarse con lo que tenga enfrente, o bien una puerta para tener una mejor iluminación, entre otros sencillos ejemplos. Tenemos el siguiente problema que nos dice determinar los ángulos internos que forman las siguientes coordenadas. En el punto A tenemos menos 1 en X, 3 en Y y 4 en Z. El punto B es menos 2, 1 y menos 2, y el punto C, que es 2, menos 3 y menos 3, en X, Y y Z respectivamente. A continuación les muestro la figura donde están representados estos puntos. Para calcular los ángulos debemos utilizar la fórmula del ángulo entre dos vectores. La figura es únicamente ilustrativa. Vamos a calcular el ángulo que se encuentra en el vértice A. Tenemos los puntos y tenemos la fórmula que nos dice que el coseno del ángulo A es igual al producto punto del vector AB por el vector AC entre la norma del vector AB por la norma del vector AC. Para encontrar los vectores debemos restar el punto final menos el punto inicial. Así que para el vector AB nos quedaría como menos 2, 1 menos 2 menos menos 1, 3 y 4, que corresponden a los puntos B menos A. Entonces, menos 2 menos menos 1 nos da menos 1, 1 menos 3 menos 2 y menos 2 menos 4 nos da menos 6. Para el vector AC ocurre de la misma manera, sería el punto C menos el punto A. Entonces el vector AC nos quedaría como 3 menos 6 y menos 7. Ahora bien, para calcular el producto punto de los vectores, primero los debemos de multiplicar y por último sumarlos. Sustituyéndolos quedaría como menos 1 por 3 nos da menos 3, menos 2 por menos 6, recordando la ley de signos que menos por menos es más, nos da más 12, y menos 6 por menos 7 nos da 42. Sumándolos sería menos 3 más 12 son 9, más 42, un total de 51. Lo que nos queda ahora es calcular la norma de los vectores. Para la norma de los vectores debemos sacar la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de dicho vector. Para la norma del vector AB nos quedaría como raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Entonces sería raíz cuadrada de 1 más 4 más 36. Entonces la norma del vector AB es un total de raíz de 41. Como raíz de 41 nos da un número exacto, lo dejamos así. Lo mismo ocurre para la norma del vector AC. Sacamos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 6 al cuadrado más menos 7 al cuadrado, lo que nos da un total de raíz de 94. Lo último que nos queda es sustituir en nuestra fórmula principal. Entonces nos quedaría como 51 sobre la raíz de 41 por la raíz de 94. Lo que nos queda entonces sería el coseno del ángulo A, que es igual a 0.8215. Lo único que nos falta es calcular nuestro ángulo. Para calcular el ángulo solo debemos calcular el coseno inverso de la cantidad que nos dijimos anteriormente, que es 0.8215. Y el coseno inverso de 0.8215 es igual a 34.76, que es lo que mide el ángulo A. Lo mismo ocurre para calcular el ángulo en el vértice B. Primero tenemos que encontrar el vector BA, que sería el punto A menos B, lo que nos da un total de 1, 2 y 6. Si se dan cuenta, es el mismo resultado que el vector AB, lo único que cambia pues son los signos. Para el vector BC sería lo mismo, el punto C menos el punto B, lo que nos da un total de 4 menos 4 menos 1. Lo que sigue ahora sí es calcular el producto punto de los vectores. Sería el vector BA, que es 1, 2 y 6, por el vector BC, que es 4 menos 4 y menos 1, lo que nos da un total de menos 10. La norma de los vectores pues es lo mismo, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 6 al cuadrado. Como todos sabemos, al multiplicar un número al cuadrado siempre va a dar positivo. Entonces podemos omitirnos el paso de calcular el vector BA, porque si se dan cuenta es el mismo resultado que la norma del vector AB.
a 41. Ahora lo que no tenemos es la norma del vector BC. En este sí sacamos entonces raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, lo que nos da un total de raíz de 33. Lo mismo, solo sustituimos, entonces sería menos 10 entre la raíz de 41 por la raíz de 33. Entonces el coseno del ángulo B es igual a menos 0.2718. Lo único que nos queda pues es calcular el coseno inverso de esta cantidad, lo que nos da un total de 105.77 grados para nuestro ángulo B. Ahora, lo único que nos falta es calcular el ángulo en el vértice C. Para ello tenemos un teorema que nos dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces nos quedaría como 180 grados menos el ángulo A menos el ángulo B. Sustituyéndolo nos quedaría como 180 menos 34.76 menos 105.77 grados. Así que el ángulo C mide 39.47 grados. O bien podemos calcularlo de la misma manera que hemos venido calculando el ángulo A y el ángulo B. Primero pues encontramos los vectores, el vector CA, el vector CB, el producto punto. La norma de los vectores pues es lo mismo que las anteriores, así que podemos ahorrarnos ese paso y sustituyendo pues nos quedaría que el coseno del ángulo C es igual a 0.7720 y el coseno inverso pues es 39.46, que si se dan cuenta pues es parecido al resultado anterior. A continuación les dejo algunos ejercicios para que puedan practicar lo anteriormente visto. También tienen sus respuestas y así ustedes pueden checar si están en lo correcto o no. Espero este video les haya sido de mucha ayuda. Gracias y hasta la próxima.